y estoy muy emocionado. Y quisiera pedirles que pudieran tener toda disposición, que pudieran estar despiertos, que puedan tener listas sus Biblias, porque vamos a estar yendo a la Escritura. Ahora en el lugar de la Escritura y ustedes se van a dar cuenta por qué razón. Quisiera pedirles que primero que todo fuéramos a 1 Corintios 15, 1 al 8 y leyéramos ahí en 1 Corintios 15. Ahí se va a basar la enseñanza. ¿Están listos? Dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Vamos a leer juntos lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a leer hasta ahí. Y antes de empezar a hablar, quisiera que ustedes puedan identificar algo en el texto, y es: ¿qué cosa se repite en lo que acaba de decir Pablo ahí? ¿Qué cosa? Por ahí escuché. Él repite 2 veces conforme a las Escrituras. Y lo interesante es que esta Semana Santa estamos recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo que tenemos que tener claro como cristianos y como testigos del Evangelio es que esto no es una aparición repentina del Nuevo Testamento, ni tampoco fue que se le ocurrió a Dios de repente salvar al mundo, sino que era un plan que estaba escrito y que estaba acorde a las Escrituras. Ahora quisiera que pudiéramos pensar lo siguiente: cuando Pablo habla de las Escrituras, ¿ustedes a qué creen que se refiere? ¿Se refiere al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Se refería al Antiguo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Estaba en proceso de escribirse, pero no estaba. Las escrituras a las que se refiere Pablo eran las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué ha pasado? Que nosotros quizás hemos olvidado un poco el Antiguo Testamento. Ya ha pasado de moda y quizás eso nos ha restringido y nos ha limitado para poder entender la magnitud y la plenitud del Evangelio, lo que significó la muerte y la resurrección de Cristo como estaba en las Escrituras. Ahora, quisiera que notaran lo siguiente: cuando ustedes leen el libro de los Hechos y el final de los Evangelios, es como que para los discípulos sus ojos son abiertos y pueden entender lo que antes no habían entendido respecto a las Escrituras y respecto a Cristo en las Escrituras. Pero cuando empiezan sus primeros sermones, por ejemplo, si ustedes van al libro de Hechos, podamos ir al libro de Hechos, capítulo 2, puedan ir al libro de Hechos, capítulo 2. Es cuando Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, en el Pentecostés, él da su primer sermón, predicando el Evangelio. Y no vamos a leer todo el pasaje, pero quiero que ustedes observen algo. No sé si en sus Biblias aparezca, pero en la mía sí aparece. Cuando aparecen referencias al Antiguo Testamento, aparecen en mayúscula en mi Biblia. No sé si en la de ustedes de pronto aparece alguna cita pequeñita que diga algún versículo del Antiguo Testamento o aparezcan cursivas. Pero evidentemente hay mucho del Antiguo Testamento en lo que Pedro está literalmente diciendo. Por ejemplo, él menciona un salmo, el Salmo 16, 8 al 11, refiriéndose a la resurrección de Cristo. Leamos el versículo 25.
Hechos capítulo 2, versículo 25. Porque David dice de él, está diciendo Pedro, y empieza a citar el Salmo 16. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Estaba hablando Pedro de la resurrección de Cristo y estaba citando el Antiguo Testamento para mostrarle a esos judíos que Cristo había resucitado, como David había dicho en el Salmo. Miremos un poco más adelante en el versículo 34 de ese mismo capítulo. Pedro cita otro salmo, dice: porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una referencia a la ascensión de Cristo, a su glorificación, a cómo Dios Padre toma a Dios Hijo y le pone a su diestra. Una referencia al Salmo 110:1. Es increíble, y lo que quiero que hagamos el día de hoy, que pueda el Señor dirigirnos, es que podamos ir por las Escrituras del Antiguo Testamento y podamos ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. Que ustedes puedan aumentar su comprensión de lo que significó Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, prepárense para un viaje por las Escrituras. Hoy es el domingo de resurrección, ¿cierto? Y quisiera que antes de irnos para el Antiguo Testamento hagamos una parada en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer una buena porción de Lucas, en donde relata justamente el día de la resurrección y lo que sucedió. Y quiero que ustedes, mientras lo leemos, puedan ir viendo cómo el mismo Señor Jesús abre las Escrituras y le explica a sus discípulos respecto de Él mismo y lo que había sucedido. Lucas capítulo 24. Dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos al versículo 4, ¿sí? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Síganme leyendo en la Biblia. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Voy en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entre en su gloria? Y escuchen lo que dice ahí: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro. Miren lo que dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Miren lo que dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Qué poderoso. Y saben que hay algo muy interesante, y es que hoy en día nuestro Antiguo Testamento lo tenemos clasificado en el Pentateuco, en los libros históricos, en los salmos, en los profetas mayores y menores, ¿cierto? Pero saben que los judíos en su Antiguo Testamento, ellos clasificaban básicamente toda la escritura del Antiguo Testamento en 3 grupos: la ley de Moisés, los salmos y los profetas.
Y es justamente lo que Jesús está diciendo. Se está refiriendo a que en el versículo 44, voy a volver a leer, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, en este viaje al Antiguo Testamento hay todo un testamento para encontrar a Cristo ahí, para ver el cumplimiento, para ver todas estas cosas que está diciendo Jesús. Pero no es suficiente con unos 50 o 60 minutos que podemos hablar hoy. Entonces yo he seleccionado algunos pasajes del Antiguo Testamento para que juntos podamos profundizar cada vez más en nuestro entendimiento de lo que ocurrió en la cruz, en la muerte y la resurrección de Cristo, en el Evangelio mismo de salvación. Si tienen ustedes ahí 1 Corintios 15, ¿qué era lo que dice el versículo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y vamos a empezar por ahí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y la primera cosa que quiero resaltar aquí es que Cristo, la palabra Cristo, es una palabra griega y latina, que es Christus, que es la traducción de una palabra hebrea, una palabra del Antiguo Testamento, que era la palabra Mesías, que significa ungido. De hecho, el hecho de que diga Cristo es una conexión directa al Antiguo Testamento, es una conexión al Mesías, es una conexión al ungido que estaba escrito por los profetas. Y el mismo Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, después de haber sido tentado por el diablo, dice en Lucas capítulo 4 que él llega a la sinagoga. Pueden ustedes ir a Lucas capítulo 4. Toma el rollo del libro de Isaías, en el 4:17. ¿Lo tienen? Lucas 4:17. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, diciendo, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y empieza a leer Isaías. La cita en Isaías es Isaías 61:1. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es decir, es el Mesías, el ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí termina Isaías. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús mismo se reconoce como el Mesías. Jesús mismo se reconoce como el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Cuando uno lee estos... Hola. Cuando uno lee este pasaje y se habla de los pobres, de los quebrantados, de los oprimidos, de los ciegos, uno quizás tiende a ver a estas descripciones como literales. Si puedes ir avanzando. No, más. Como literales. Entonces a veces tendemos a pensar que el Evangelio es para los pobres, es decir, personas que están en una situación miserable, que no tienen dinero, no tienen donde caerse muertos, ¿cierto? Como que el Evangelio es para esos oprimidos, desdichados, quebrantados. Pero déjenme decirles que esto se refiere a unas condiciones espirituales del ser humano, a unas condiciones a causa del pecado. Los pobres del espíritu, ¿quiénes son? Como dijo Jesús mismo en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Era una condición espiritual, de miserable en espíritu. Para ellos era ese mensaje del Evangelio, para ellos venía el ungido. Había otros, los quebrantados de corazón. Cuando uno habla de quebrantados de corazón, a veces uno piensa en una decepción amorosa, ¿no? Cuando le es infiel su ser amado, cuando hay una ruptura, y entonces para ellos es el Evangelio y las noticias de Cristo. No es así. Es para los quebrantados de corazón. David en el Salmo 51:17 dice: el corazón contrito y humillado tú no desprecias. Él estaba quebrantado por su pecado, por haber asesinado y por haber sido adúltero. Para esto será el Evangelio. Hay otras descripciones: los oprimidos, los encarcelados, y en el Nuevo Testamento se describe estas condiciones como espirituales, como oprimidos por el diablo, cautivos por el diablo, cegados, ¿cierto? Muertos. Son condiciones espirituales. Ahora, Cristo murió por nuestros pecados. Quisiera que pudiéramos remontarnos al mismo origen de las cosas, al primer libro del Antiguo Testamento, al Génesis, para entender por qué Cristo murió por nuestros pecados. Y qué mejor que ir directamente al origen del pecado. Génesis capítulo 2. Pueden ustedes ubicarse en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 16. Cristo murió por nuestros pecados. Si quieren que ustedes puedan empezar a identificar en estos textos de Génesis las referencias a la muerte, ¿sí? Miremos, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra muerte, morirás. Y la muerte como una consecuencia directa de desobedecer a Dios. La muerte como una consecuencia directa del pecado del hombre. Y en Génesis capítulo 3, vamos un poquito más adelante. Hola. Y encontramos cómo fue que ellos desobedecieron y la muerte entró. Como el pecado entró y la muerte entró. Esta historia es muy conocida, pero yo quisiera tomar el tiempo de que la leamos. A veces uno, esos asuntos del Evangelio, como que siempre los ha escuchado y como que le parece siempre lo mismo. Pero qué mejor que ustedes puedan ir directamente y ser iluminados por la palabra. Génesis 3:1 dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Vamos a leer hasta ahí. Y quisiera recapitular algunas cosas que aparecen acá. Y es que el pecado es una transgresión, una rebelión voluntaria al mandato de Dios, a lo que Dios había dicho. Muchas veces nosotros, así como estos padres nuestros, Adán y Eva, queremos echarle la culpa a otro por el pecado. No queremos aceptar nuestra responsabilidad. Pero el pecado, déjenme decirle que es una responsabilidad personal, y no ante los hombres, sino ante Dios. Es un asunto vertical. Es humano y natural querer culpar. De hecho, lo vemos acá. Cuando el Señor me pide cuentas a Adán, Él dice: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí, ¿cierto? Eso lo dice en el versículo 12. Adán está culpando a Dios mismo, porque Él le dio su mujer, ¿cierto? La mujer que me diste por compañera me dio. Está culpando a su esposa, a Eva. Ahora Eva culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. La serpiente no tiene quien culpar y Dios empieza la maldición por ahí. Pero es natural y es normal que en nuestra naturaleza humana queramos buscar culpables y queramos evadir nuestra responsabilidad por nuestro pecado, que por supuesto tiene consecuencias nefastas. Inmediatamente ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron el uno con el otro y también se querían esconder de Dios. El pecado produce eso. El pecado produce vergüenza, produce querer esconderse, y también hay una reacción natural del ser humano ante su propio pecado, y es querer cubrirlo y ocultarlo. En el versículo 3:7 hay algo muy interesante, y es que ellos, al verse desnudos, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto a veces parece caricaturesco, imaginarse a Adán y Eva con puestos hojas de higueras cubriendo su desnudez, ¿cierto? Pero que hay algo muy poderoso, muy interesante respecto a la realidad humana y la realidad del pecado, y es que ellos intentaron cubrirse a sí mismos, a su manera, el pecado y la vergüenza por el pecado, con hojas de higuera. Para mí, las hojas de higuera representan las formas en las que nosotros como seres humanos queremos cubrir nuestro pecado, darnos contentillo de lo que somos y de lo que hemos hecho. ¿Cómo? Cubriéndonos con hojas de higuera. ¿Cuáles son esas hojas de higuera? La religión, por ejemplo. Es una forma como las personas se dan contentillo a sí mismas para, en cierto modo, suavizar sus propias culpas, para, de una u otra forma, en su propio intentar agradar a Dios, hacer ciertas cosas ellos mismos, ciertas obras. O aún hay otras hojas de higuera, que es, por ejemplo, negar a Dios. Las personas que niegan a Dios, que son ateos, eso es su hoja de higuera, eso es su forma de, como la avestruz, meter su cabeza en la tierra y creer que por eso, entonces, en la negación encuentra el refugio y encuentra cubrir su pecado. Pero ¿qué es lo interesante acá? ¿Y qué es lo poderoso? Afilando el Evangelio, cómo se va mostrando hacia el futuro.
la providencia y la forma en que Dios había establecido que el pecado fuera cubierto, no a nuestra manera, sino a la manera de, ¿qué dice el versículo 21? 3:21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Puedes avanzar 2 imágenes? Qué interesante esto. ¿Por qué no los dejó vestidos de hojas de higuera? ¿Habían visto eso? ¿Habían notado que ahí ocurrió algo? El Señor no los dejó vestidos de hojas de higuera, sino que les hace un vestido diferente y los viste. Los vistió de piel. Dios estaba mostrando la forma en que el pecado debía ser cubierto. Y no era por medios humanos, sino era por medios divinos. Por una iniciativa de Dios en la que se hizo un primer sacrificio, una primera muerte, un primer derramamiento de sangre de un animal al cual Dios le quitó su piel para cubrir el pecado de Adán y Eva y los dejó cubiertos de pieles. Esto como una luz apuntando a Cristo. Y fíjense en dónde lo encontramos, en Génesis capítulo 3. En el principio de las Escrituras está la forma como el Señor estaba mostrando que el pecado debía ser cubierto. Y es increíble porque a Jesús mismo, en los inicios de su ministerio, ahora yendo al Nuevo Testamento, para enlazar estas cosas, Juan 1:29, cuando Juan el Bautista inicia su ministerio y por primera vez ve a Jesús, miren lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús se le asocia en Juan capítulo 1 inmediatamente con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis hay una luz de cómo sería quitado el pecado del mundo. Y recuerda por dónde empezamos. Cristo murió por nuestros pecados. Era necesaria la muerte a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, porque así estableció el Señor, y porque a través del derramamiento de sangre se podía limpiar el pecado. De hecho, en Apocalipsis 5, 1 y 14, que es el último libro de la Biblia, Juan tiene una visión. No lo vamos a leer, pero si ustedes pueden tomar nota de Apocalipsis 5, 1 al 14, Juan tiene una visión del trono de Dios, de unos seres vivientes, de unos ancianos, y hay un rollo que está sellado. Nadie lo puede abrir. Y Juan mismo empieza a conmoverse y empieza a llorar porque no se encuentra quien sea digno de abrir ese rollo. Pero aparece un cordero. Dice ahí, Apocalipsis lo describe, un cordero inmolado. Yo busqué en el diccionario qué significaba inmolado. Es una palabra que no es muy común hoy en día. Y decía: inmolación es el sacrificio ritual de una ofrenda en honor de la divinidad, particularmente cuando la ofrenda se trata de la vida de una víctima, animal o humana. El cordero inmolado, que sí era digno de tomar ese libro y abrir sus sellos. Mira lo que dice Apocalipsis 5:9. Vamos a leer desde el 8, 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente esto, en Génesis 3, volviendo a Génesis 3, unos versículos antes, en el versículo 14 y 15, hay lo que los teólogos denominan un protoevangelio. Es decir,
un inicio del Evangelio. En Génesis 3, 14 y 15. Dice Génesis 3, 14: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lean conmigo lo que dice el 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. El calcañar también es una palabra un poco extraña, porque hoy en día no se usa mucho. También tuve que buscar en el diccionario. Y el calcañar básicamente son los talones de los pies, ¿cierto? Los calcañares son los talones de los pies. Y lo interesante es que la crucifixión era una muerte en la que se atravesaban con clavos a la persona que iba a ser muerta en los calcañares, o sea, por los talones. De hecho, cuando ustedes buscan crucifixión en internet, en Wikipedia, aparece una serie de descripciones históricas, ¿no?, de la crucifixión como un método de ejecución. Y lo interesante es que los registros que han encontrado, los registros arqueológicos de pues, cuerpos crucificados o un cuerpo crucificado, lo que se han encontrado es talones como los que aparecen en la foto, talones atravesados por clavos, ¿cierto? Y es interesante porque justamente ese fue el tipo de muerte que tuvo que padecer Cristo, que padeció Cristo, crucificado, atravesado por los talones. Sin embargo, en Génesis 3:15, a pesar de que se dice que iba a ser herido en el calcañar por los talones, él heriría en la cabeza a la serpiente. O sea, un descendiente de la mujer, un hijo de hombre que nació de una virgen, heriría en la cabeza, vencería en la muerte, daría el pago por el pecado y tendría una victoria definitiva sobre el diablo y sobre la muerte en la cruz. Es un tipo de la crucifixión y estamos en Génesis 3, ¿sí? Para mí esto es impresionante, porque cuando uno empieza a avanzar en la historia del Génesis y a través de la Biblia, empieza la historia a direccionarse y a avanzar en torno a una descendencia. A pesar de que la tierra se llena de muchos hombres, hay una descendencia especial. Estaban Caín y Abel. Caín mata a Abel, pero hay un tercer hijo que se menciona, a pesar de que Adán tuvo muchos hijos e hijas. Se menciona a Set, ¿cierto? Como un hijo, por quien empieza a trazarse una línea de descendencia que pasa por Noé, por ejemplo, como otro descendiente de esa línea, por Sem, que era uno de los hijos de Noé, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Judá, por David, hasta Jesús. De hecho, los evangelios empiezan con un relato de la genealogía de Cristo, conectando a Jesús con Adán mismo, conectando a Jesús con esa simiente y con esa descendencia prometida. Y quisiera en ese relato avanzar a un siguiente episodio en las Escrituras, que también es una luz de Cristo y es una muestra de lo que ocurrió cuando Cristo murió y resucitó. Y es el mismo diluvio de Noé. Quisiera que pudieras avanzar a la imagen donde hay un arca. El mismo diluvio de Noé. Es impresionante porque cuando uno estudia el diluvio, cuando uno le enseña el diluvio, se le enseña como una historia, casi una historia fantasiosa y un cuento de hadas casi, en el que Noé tuvo fe en Dios y Noé básicamente es el personaje de imitar en esa historia. O sea, como que se nos exhorta y se nos enseña a ser como Noé, ¿no? En su fe, en su fidelidad y su obediencia a Dios. Pero lo que nos damos cuenta acá es que el principal actor de esta historia del diluvio no es ni siquiera Noé, sino es Dios mismo. Dios mismo mostrando su carácter santo en contra del pecado y la decadencia humana. Miremos Génesis 6, nos fuimos 3 capítulos más adelante. Génesis 6, versículo 5. Quiero que ustedes puedan ver el carácter del Señor en esto.
no tanto a Noé, sino al carácter de Dios y al Señor obrando en esta situación, mostrándonos los medios de salvación que Él estaba proveyendo, el Señor, ni siquiera Noé. Dice versículo 5, capítulo 6, versículo 5: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, ¿cierto? Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Déjenme decirle que este retrato de los seres humanos no ha cambiado. Los seres humanos hoy en día siguen siendo como estos. Pensamientos inclinados a hacer lo malo. Mucha maldad en la tierra. Es lo mismo. Miremos el versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Como consecuencia del pecado, la tierra era un lugar nefasto para vivir. Depredación, matanza, homicidio, desobediencia a Dios, todo pensamiento de continuo al mal. Y el Señor determina borrar de la faz de la tierra al hombre que ha creado, determina un juicio a la humanidad y a toda la tierra a causa del pecado. Pero miren lo que dice el versículo 8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no se salvó a sí mismo. Noé no fue bueno por sus propias iniciativas siquiera, sino porque él halló gracia a los ojos de Dios. El favor que no merecía. Y esta palabra gracia normalmente la asocia mucho al Nuevo Testamento. Pero mire dónde está. Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y por esa gracia, entonces Noé pudo caminar diferente en medio de esa generación. Por esa gracia Noé obedeció a Dios para construir el medio de salvación que el Señor mismo le dijo cómo debía hacerlo, con unas medidas específicas y con unas características específicas que Él le dio a Noé. Y quisiera que pudiéramos ver una característica muy especial del arca. Versículo 16 dice: harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Tenía 3 pisos. Pero ¿cuántas puertas tenía? El arca tenía una puerta por diseño y construcción de Dios. Por diseño de Dios tenía una puerta. Y quiero que ustedes puedan ver lo siguiente. Y es que el arca fue el medio de salvación que Dios proveyó a Noé y a su familia para salvarse del juicio que vino a toda la tierra. Ese juicio dejó un registro en toda la tierra de cosas muertas. Una devastación completa. Solamente debía sobrevivir lo que estaba dentro del arca. Noé, dice el Nuevo Testamento, que era un predicador de justicia. Era un anunciador del juicio de Dios y un llamador al arrepentimiento, y a que la gente pudiera pasar por la puerta para ser salva. Pero ¿qué es lo interesante? Versículo 7, capítulo 7, versículo 16. Miren lo que dice acá. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? El Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Por qué no la cerró Noé? Dios cerró la puerta. El tiempo se había cumplido. La puerta se cerró y solamente se salvaron los que entraron por esa puerta. Y lo glorioso y lo interesante es que Jesús mismo se identifica como la puerta. Jesús se identifica como el único medio de salvación. Él mismo se dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 9. En Juan 10:10 es un versículo muy conocido, que habla del ladrón que no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Juan 10:9, que es un versículo antes, ¿qué dice? Yo soy la puerta. ¿Qué dice? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
No hay otro camino de salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. El diluvio es una muestra del carácter de Dios en su justicia, en su santidad, en su bondad y su gracia hacia Noé, y Él proveyendo los medios para ser salvos. De hecho, Pedro en el Nuevo Testamento hace referencia al diluvio. Dice que en estos tiempos la gente se burlará de la creación, la gente se burlará mismo del diluvio, no creerá en el juicio de Dios. Pero la tierra está reservada para un segundo juicio, no por agua, pero sí por fuego. Y dice ahí Pedro, y el Señor está esperando pacientemente para que se arrepientan, para que todos procedan al arrepentimiento, aún ignorando la ignorancia que teníamos antes, pasando por alto nuestra negligencia. Está llamando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, como Noé en algún momento estaba llamando para que se arrepintieran. Es una muestra del Evangelio, es una muestra de la razón por la que Jesús vino y cómo podemos ser librados de la muerte. Por eso, como estamos en esta parte, Cristo murió por nuestros pecados. La consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia del juicio de Dios en el diluvio fue la muerte. Pero podemos ser salvados de la muerte a través del medio de gracia. Ahora vamos un poco más adelante en Génesis 22. Saben, es una historia muy conocida, pero que poco se asocia como un tipo de Cristo, como un tipo del Evangelio. Y estoy seguro que ustedes van a poder entender su mayor magnitud del Evangelio al ver lo que aconteció acá. En este pasaje es donde aparece revelado el nombre de Dios, Jehová Jireh. Y yo sé que muchos conocen esta faceta del carácter de Dios. Jehová proveerá, el Señor proveerá, ¿cierto? El Señor provee. De hecho, por ejemplo, yo soy de Fusagasugá, allá en Fusa, uno por todo lado encuentra tiendas que se llama Jireh no sé qué, ¿no? La peluquería Jireh, la dulcería Jireh, la cervecería Jireh, como que es como una especie de amuleto para la provisión material, ¿cierto? El Señor proveerá, y cuando uno piensa en esto, uno dice, sí, el Señor proveerá, en términos naturales y terrenales. Pero quisiera que pudiéramos ver a qué se refería esto. O sea, ¿qué era lo que el Señor iba a proveer? ¿Por qué Abraham reconoce a Dios con este nombre? El Señor proveerá. ¿Por qué Abraham bautiza a un monte, a un lugar donde él estaba, como ese monte de Jehová Jireh? Génesis 22. Versículo 2. Y Dios dijo, Dios a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Quiero que volvamos a leer estas palabras. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es interesante porque el escritor de Génesis quiere enfatizar en que para Abraham era su hijo, su único, y el que él amaba. Eso hacía que fuera y que sea mucho más crítica esta historia. De hecho, cuando uno la lee, como que uno se angustia, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a matar a Isaac? Al final, como que es un final feliz, ¿no? Uno queda tranquilo y queda feliz del desenlace de la historia. Pero, ¿saben qué? Esta historia es solamente la primera escena de una escena más completa. Dice que Abraham fue y después de 3 días de estar andando, llegó al lugar designado para él. Y él dejó a sus siervos ahí y avanzó con su hijo al monte. Y lo interesante en el versículo 7 dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, y también el cuchillo. Si ustedes leen ahí arribita, dice que yo tenía cuchillo listo. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?, pregunta Isaac.
Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor le llamó desde el cielo y le dijo a Abraham: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas mal, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado con los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre que el Señor proveerá, que dice hasta hoy: el monte del Señor se proveerá. ¿Cierto? ¿Qué sucedió acá? No fue necesario el sacrificio de Isaac, porque el Señor proveyó. ¿Cierto? ¿Y saben qué fue lo que sucedió en la cruz? La segunda escena de esta historia: se abre el telón y el Señor está proveyendo en un lugar llamado el Calvario, Gólgota, en el que el Padre pone a su hijo, su único hijo, al que él amaba. Pero esta vez pone su mano, toma el cuchillo, y él mismo ha provisto el sacrificio perfecto. En la cruz ocurrió algo impresionante. No necesariamente por los padecimientos físicos, las flagelaciones que recibió Jesús a manos de romanos y judíos, en los latigazos y en la cruz. En la cruz sucedió algo mucho más majestuoso, algo mucho más glorioso, y es que el Padre mismo toma a su Hijo y lo sacrifica en lugar de nosotros. Esa escena se completa Dios proveyendo un sacrificio. Jehová proveerá. Cuando piense en Jehová Jireh, no piense en la provisión física, material. Piensa en la provisión de un Salvador. Piensa en la provisión de un sacrificio perfecto. Piensa en la provisión de la gracia de Dios. Piensa en la provisión del amor de Dios. Hay otro, yendo un poco más adelante en la siguiente imagen, hay otra situación en el Antiguo Testamento que es poderosa para entender el Evangelio. Y justamente es muy curioso porque los judíos celebran la Pascua, que es una fiesta judía que se celebraba justamente en la Semana Santa. O sea, hoy en día la conocemos como Semana Santa. Pero Jesús, cuando él tomó la cena con sus discípulos, la Santa Cena, la copa y el vino, él estaba celebrando la Pascua judía. O sea, era una celebración judía que tenía sus orígenes en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, iban a ser liberados una noche gloriosa. Esta noche, el Señor le dio instrucciones a ellos. Dijo: este día va a ser el primer día del año para ustedes. Ahí va a iniciar su calendario. Primer mes del año, y van a celebrar la Pascua. En la Pascua, los judíos conmemoraban haber sido liberados de Egipto, y tenía un procedimiento detallado por el Señor. El ángel de la muerte iba a venir a cada una de las casas de Egipto y de los israelitas. ¿Sí recuerdan la historia? A veces uno lee la historia de la Pascua y también la ve como una historia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero está completamente conectada con el Evangelio, con lo que ocurrió en la cruz, con nuestra Pascua, con Jesucristo, sentado con sus discípulos y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada para remisión de los pecados. Y este pan es símbolo de mi cuerpo, como ese cordero pascual que es sacrificado. La Pascua consistía en ellos tenían que sacrificar un cordero. La sangre de ese cordero tenían que rociarla y untarla en las paredes de sus puertas, ¿cierto? De sus casas. Y cuando el ángel de la muerte iba pasando por cada uno de los lugares de Egipto,
dice que el ángel iba a pasar de largo, ¿cierto? Éxodo 12, 23, voy a leerlo. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Imagínense esto: la sangre de Cristo, como esa sangre de ese Cordero perfecto, que aplicada en nuestras vidas hace y produce que la muerte no nos toque. ¿Habían pensado en eso? ¿Habían pensado en lo que Dios hizo? Es poderoso, yo sé que sí lo han pensado, pero esto es algo que permite profundizar más en lo que significó la muerte expiatoria de Cristo, para librarnos de la muerte, para que no nos tocara a nosotros la sangre de ese Cordero. Yendo un poco más adelante, en el Éxodo también, en el Éxodo se construye un tabernáculo, un lugar, la siguiente imagen, un lugar en donde se adoraba a Dios. Y lo interesante es que ese tabernáculo también fue como el arca, fue construido basado en el modelo que Dios le dio a Moisés. En este caso había un modelo que Moisés había visto, y en base a ese modelo tenía que construirse. Realmente todos esos modelos son como sombras de lo que había de venir. O sea, encontramos el cumplimiento perfecto de todas estas cosas en Cristo, conforme a las Escrituras, ¿cierto? Pero el tabernáculo nos da también una lección, una enseñanza respecto a esto que pasó. El tabernáculo era un lugar en donde había un lugar santo, un lugar santísimo, en donde estaba almacenado el arca del pacto y donde la presencia de Dios se manifestaba, y de una manera indescriptible como en ningún otro lugar en el universo y en la tierra. Era tal ese lugar que los sacerdotes solamente podían entrar ahí, el sumo sacerdote podía entrar, ¿cierto? Y no podía entrar así porque sí, sino tenía que presentar un sacrificio por él mismo y por el pueblo para poder entrar a ese lugar. Lo interesante es que en el tabernáculo lo primero que había antes de entrar era un altar de sacrificio. Y quisiera que pudiéramos leer Juan 1, versículo 1 al 3, y luego saltamos al 14. Porque lo interesante acá es que el tabernáculo era esa tienda en donde habitaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y qué glorioso que ahora no necesitamos ninguna tienda ni ningún lugar, sino que el mismo Creador, Juan 1:1, el Verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Saltemos al versículo 14. O sea, ese mismo Verbo, dice ahí, versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben qué es lo que dice ahí literalmente? El Verbo hizo tabernáculo entre nosotros. El Verbo se encarnó, habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. El Creador habitó entre nosotros. Y no solamente eso, sino que Él mismo sirvió como nuestro sacrificio, como el sacrificio por nuestros pecados, sacrificio perfecto. Y no solamente eso, sino que también sirvió como nuestro sacerdote, que intercede por nosotros, aunque ha sido tentado en todas las cosas, como dice Hebreos. Un sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, porque se hizo semejante a nosotros, para hallar misericordia, gracias a ese sacerdote, gracias a ese sacrificio, gracias a que Él hizo tabernáculo entre nosotros, gracias a que Él mismo era Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es poderoso. Y quisiera terminar con una última referencia del Antiguo Testamento
que nos permite entender lo que ocurrió en la cruz, lo que ocurrió cuando Cristo murió por nuestros pecados. Y fue en Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Voy a relatar lo que sucedió ahí. Y usted tome nota de dónde está. Números 21. El pueblo estaba viajando por el desierto y el Señor les había provisto el maná, les había dado agua de la roca. El Señor les había sustentado, como decía Abraham, con una nube en el día, con una columna de fuego en la noche. Pero era un pueblo rebelde. Mira lo que dice el versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable? O sea, detestaban el maná que Dios les había dado. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Uno dirá: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Y en Juan capítulo 3, el mismo Jesús se asocia a él mismo con esta situación y con este pasaje de Números capítulo 21. Juan 3:16 es un versículo muy conocido, ¿cierto? Pero quiero que vayamos 2 versículos atrás. Juan 3:14, 15 y 16 y 17. ¿Listo? Miren lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es increíble porque Jesús fue crucificado en un lugar alto, en una especie de montecillo que llamaban Gólgota o Calvario, y era un lugar visible a las afueras de Jerusalén, al parecer. Eso fue un espectáculo público lo que ocurrió el día de la crucifixión, porque había muchísimos judíos de todos los lugares del mundo reunidos en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y Jesús es muerto ese viernes de la Pascua. Es un espectáculo para todo el mundo ver a ese hombre crucificado allá arriba, ¿cierto? Y no solamente eso, con una inscripción en su cruz que por burla pusieron, pero en cumplimiento de esto: este es el Rey de los judíos, en 3 idiomas diferentes, dice en el Evangelio: en griego, en hebreo y en latín. Esa serpiente que fue levantada en el desierto, la cual aquellos hombres que habían sido picados y estaban sentenciados a muerte a causa de su pecado y su rebelión contra Dios, podían levantar su mirada a la serpiente para recibir vida y para salvarse de esa muerte segura. Y es algo poderoso porque la salvación es algo que implica eso mismo, lo que Dios ya hizo. Nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que levantar nuestra mirada. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Ustedes para hacer este ejercicio puedan mirar al piso por un momento y puedan levantar su mirada y miren a mí por un momento. No es complicado de hacer, ¿cierto? Pero hay personas que, conscientes de su veneno mortal, continúan en rebeldía contra Dios y no quieren alzar sus ojos a Cristo,
para ser salvos. No quieren levantar su mirada para ponerla en aquel sacrificio perfecto, en Cristo. Es increíble. De pronto no lo había pensado antes, cómo todo esto está tan conectado. Y cómo se necesita la fe, la confianza en Cristo. Pasar por la puerta, levantar nuestra mirada al Salvador. Es ese acto de fe que es suficiente y necesario para darnos vida y vida eterna. Ahora, en el Salmo 22 hay una referencia profética. Y Jesús, cuando está en la cruz, hay unas palabras muy famosas que él menciona. Ustedes de pronto esta semana han visto algunas películas de Jesús, seguramente en televisión y esto. Hay una frase de Jesús que dice Elí, Elí, lama sabactani, ¿cierto? Que era una frase en otro idioma, ¿no? en hebreo, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba citando un salmo, el Salmo 22. El Salmo 22. Jesús estaba mostrándonos que en esa cruz se estaba cumpliendo otra de las profecías y otra de las cosas que estaban en el Antiguo Testamento respecto de él. Quisiera que lo leyéramos, Salmo 22, versículo 1 al 6. Dice, mire cómo empieza el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo mismo que dijo Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto es increíble porque en la cruz estaba cumpliendo esta escritura. Yo puse una imagen de un gusano ahí en la pantalla, porque lo normal es que si alguien clama a Dios, si alguien se arrepiente, como hicieron las personas en el desierto, el Señor provee un medio. Pero en este caso, él se identifica como que está clamando a Dios, pero no hay respuesta, está abandonado por Dios. Dios está lejos de él. ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué única vez en la Biblia aparece esto? Y en donde el mismo Cristo, Jesús, se identifica como un gusano. Ni siquiera un hombre, dice, y no hombre. ¿Por qué yo soy gusano y no hombre? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Y la respuesta justamente está en el versículo 3, 22:3. Dice, sin embargo, tú eres santo. El Señor es santo. Y la razón por la que Jesús estaba experimentando el ser abandonado por Dios era que justamente Él estaba llevando sobre sí nuestro pecado, nuestra iniquidad. Dice Gálatas 3:13, porque Él le hizo pecado por nosotros, porque Él le hizo maldición. Jesús estaba siendo objeto de maldición por parte de Dios. Cuando uno piensa en ese momento, uno dice, Dios le abandonó. Pues yo digo, ahí pasaron varias cosas. Dios le abandona efectivamente porque Él está cargando el pecado y Dios Santo no puede estar ahí consolando el pecado. Cristo hecho pecado, el hombre perfecto, el hombre santo, el Cordero de Dios, aquel que no conoció pecado hecho pecado en la cruz, y está abandonado por Dios, pero también está siendo castigado por Dios. El poder del Evangelio está en los sufrimientos y en el quebranto que Cristo experimentó a manos del mismo Dios Padre, su santidad y su justa ira, que reposa contra toda la impiedad de los hombres, que Jesús estaba llevando. La maldición del pecado, que es justa consecuencia de nuestras acciones, estaba reposando sobre Cristo.
la maldición del mentiroso, la maldición del adúltero, del fornicador, la maldición del deshonrador de los padres, del homicida, del que odia, del codicioso, la maldición del desobediente de la ley. La maldición básicamente es lo contrario a bendición. Hay una bendición muy famosa que está en Números que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia, haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Imagínense que en la cruz está ocurriendo lo contrario a eso. El Señor no te mire, el Señor te mire de lejos, el Señor quite su luz de ti, el Señor no ponga en ti paz, el Señor te desprecie, reciba la maldición correspondiente al pecado, y por esas razones que podemos ser librados de esa maldición, por lo que Jesús padeció a manos de Dios mismo. Esto es poderoso. Y finalmente, cuando Jesús está en Getsemaní, hay algo muy interesante, una escena muy memorable, y es que Él va unos pasos más adelante a orar. Sus discípulos están durmiendo, ¿cierto? Cuando estaban intentando orar, pero durmiendo, ¿cierto? Y Él va 3 veces, hace la misma oración, pidiéndole al Señor que pueda pasar de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y se describe al Señor Jesús en una situación de agonía, en la que tuvieron que venir a consolarlo ángeles, y en la que sudaba como gotas de sangre, ¿cierto? Esto es increíble. Cuando uno piensa en esto, uno dice: ¿será que Jesús estaba angustiado porque le iban a latigar? ¿Porque le iban a clavar en la cruz? Eso seguramente, y claro que sí, le haber dolido mucho. Pero creo yo que realmente lo que le preocupaba a Cristo no era eso, porque Él mismo era el creador de la vida. ¿Quién le iba a quitar su vida si Él mismo la estaba entregando? O sea, ¿acaso le iban a hacer algo que uno no estuviera permitiendo? Hay algo mucho más angustiante, hay algo mucho más poderoso, y era esa copa que Él quería evitar beber. ¿Cuál era esa copa? La copa de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la copa, se habla de la copa como ese trago amargo que era necesario que bebieran las naciones a causa de su pecado, y como un juicio de Dios derramado a las naciones. Se habla de los santos, los profetas, de la copa de Dios. En el Apocalipsis se habla de unas copas también, que eran unas copas de juicio a la tierra. Beber esa copa amarga, pasar por ese momento en el que tenía que padecer la ira de Dios sobre sí mismo, lo que significaba ser hecho pecado y maldición, algo que Cristo jamás había experimentado, algo completamente, yo digo que seguramente algo muy tenebroso para Él. Por eso es que estaba en esa angustia. ¿Qué podía conmoverlo de esa forma? Si Jesucristo y el Padre tienen una relación por la eternidad perfecta, única, una relación que iba a ser interrumpida en ese momento, en que la ira de Dios iba a ser depositada sobre su Hijo, en que la copa iba a ser derramada, en que Él iba a beber esa copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Definitivamente el poder en el Evangelio, lo que ocurrió allí es glorioso. Ahora la pregunta para todos nosotros es la siguiente: ¿cuál es nuestro punto de vista respecto a eso que ocurrió? ¿Cuál es nuestro punto de vista respecto a Cristo muerto y resucitado? Es interesante porque durante la crucifixión y la resurrección hubo muchos avistamientos, mucha gente estuvo presenciando ese momento, pero con diferentes reacciones, con diferentes respuestas a eso que estaba ocurriendo. Y definitivamente la diferencia no la hace eso que ocurrió en la cruz. Para su vida, la diferencia la hace cómo usted responde a eso que Dios ya hizo. Quizás como aquellos fariseos que por su religión rechazaron al Hijo de Dios, o que aferrados a sus propias obras de justicia le resbalaba lo que estaba ocurriendo ahí, como un delincuente más, o posiblemente como aquel que ofendía a Cristo
crucificado con su pecado deliberado y pisotea la sangre del Redentor. O posiblemente como el centurión romano que vio todo esto, que escucha todo esto y dice definitivamente Jesús es el Hijo de Dios, pero no se sabe qué pasó con él. Posiblemente como los demonios, que también reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. No es suficiente reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, porque eso lo identifican los demonios mismos, o ese soldado. O quizás como los soldados que repartieron entre sí sus vestiduras, que no les interesa lo que está sucediendo ahí a nivel de la redención, sino a nivel de sus necesidades, ¿no? ¿Qué nos sirve de Cristo? No nos sirve lo que está sucediendo ahí, nos sirve de sus ropas, nos sirve de su dinero, nos sirve de lo que podamos extraerle para nuestro beneficio financiero. También está mal. Sería como esos soldados. O posiblemente como ese ladrón que estaba a un lado de la cruz y que se burló de Jesús y se mofaba de él. Y aunque retaba a Dios, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. A veces no tomas actitud con Dios. Levantas tu puño al Creador. ¿Por qué sucedió esto a mí? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Por qué tuvo que suceder esto a mi vida? ¿Por qué tuvo que morir tal familiar? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Etcétera. Y levantamos nuestro puño en rebeldía contra el Creador, pidiendo una muestra, pidiendo una señal. Si eres Dios, ¿por qué no haces esto? Pero no recibe misericordia, sino aquel ladrón que estaba al otro lado de la cruz, que básicamente hizo dos cosas: reconoció su pecado y confió en Cristo. Hizo lo mismo que pasó cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Te identificas que estás muerto, que has sido envenenado, que no tienes otra opción que morir. Reconoces esa condición y levantas su mirada a Cristo. Eso fue lo que hizo ese hombre. ¿Cómo te atreves a hablar así? Hablarle así. Nosotros estamos padeciendo por aquí por justa causa. Merecemos este castigo. Somos pecadores, básicamente lo está diciendo, y lo merecemos. Pero este reconoce su pecado y digo yo, voltea a mirar al Redentor, voltea a mirar a la serpiente que ha sido levantada en el desierto y confía en Él. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y saben qué le responde Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación es algo muy complejo, pero también algo muy simple. Es algo muy complejo porque solamente Dios podía hacerla, proveerla y efectuarla. Pero es algo muy simple porque es un don de Dios que se recibe por la fe. Porque no, Dios no está pidiendo que seas perfecto, ni que cumplas a cabalidad la ley, ni que seas un religioso, sino que confíes en Cristo, que reconozcas tu pecado, que te arrepientas y confíes en Cristo. Es interesante porque volviendo a Corintios, donde empezamos, Cristo muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Jesús no se queda muerto, sino que su resurrección y su ser levantado de la muerte es una muestra de que Dios aceptó el sacrificio perfecto de su Hijo y de que la muerte fue vencida, de que fue cumplida la justicia de Dios, y entonces podemos ser justificados delante de Dios a través de Jesucristo por la fe. Por eso es que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. La religión no puede, ninguna otra religión puede, ninguna otra persona puede, porque ninguno otro era Dios mismo, hecho hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados y cumpliendo las demandas de Dios. Definitivamente las Escrituras apuntan a Cristo. El cumplimiento de la promesa de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, y seguimos hacia adelante en los profetas, en los salmos. Definitivamente nosotros mismos tenemos una gran responsabilidad respecto a nuestra propia salvación. Si hubiera aquí una persona o unas personas que aún siguen distantes de Cristo, como muchos de esos que yo mencioné, o por las razones incorrectas acercados a la cruz, es tiempo
de arrepentirse y confiar en el Salvador. Es tiempo de bajar los guantes. Es tiempo de despojarse de todo, de morir a usted mismo. Es tiempo de confiar solo en Cristo, de despojarse de obras muertas, de religión, de despojarse de ateísmo, de escepticismo, y vivir el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Una vida de una naturaleza diferente a esta vida que tenemos de carne y hueso. Una vida que nadie nos puede quitar. Una vida que solamente Dios puede dar. Pueden ustedes cerrar sus ojos ahí y podamos orar. Porque estamos maravillados, Padre, por la gloria del Evangelio, por la gloria de tu amor, de la gracia, del favor no merecido que mostraste en la cruz. Señor, no nos queda otra opción, no tenemos otra opción que rendirnos ante esto, o rebelarnos francamente y permanecer en nuestra condenación, huir de la luz, para que nuestras obras no sean descubiertas. Pero hoy decidimos, Señor, hoy confiamos en ti. Hoy nos aferramos cada vez más a la cruz y a la profundidad de las riquezas de la gracia tuya, para proveer la salvación, para vestirnos del Salvador, como fueron vestidos Adán y Eva. Por los medios que tú provees, queremos despojarnos de nuestras hojas de higuera, de cualquier cosa que no seas tú, Cristo, para presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Queremos acercarnos a través tuyo, Jesús, como nuestro sacerdote, como nuestro sacrificio perfecto, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través del cual podemos tener vida, a través del cual tú has provisto la salvación, a través del cual provees todo lo que necesitamos, que esencialmente es nuestra vida eterna. Todo lo otro no se compara a la gloria del Evangelio, a la gloria de Cristo, al ser salvos, al conocerte. Todo lo que para este mundo se considera como ganancia, para nosotros es como pérdida, a causa del incomparable valor de conocerte, Jesús. Pido, Señor, que la luz del Evangelio pueda resplandecer cada vez más gloriosa en nuestras vidas. Y aún si hay alguien que está en tinieblas, que todavía está muerto en sus delitos y pecados, que pueda tu palabra obrar para la salvación de esa persona, que pueda arrepentirse y confiar en Cristo, levantar su mirada al Salvador, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre que se ha levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos agradecidos porque nosotros no merecemos nada. Merecemos el juicio, el castigo, la maldición del pecado. Merecemos morir afuera del arca, pero nos has provisto un camino, nos has provisto un medio, una puerta para ser salvos, para ser salvados y librados del juicio. Te has humillado, Jesús, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, como un gusano, despreciado, abandonado por el Padre, sacrificado en manos del Padre, el Hijo, el único Hijo, a quien el Padre amaba, que ha sido entregado por nosotros. Y por eso estamos agradecidos, por eso no podemos hacer otra cosa que vivir para ti. No podemos hacer otra cosa que ser testigos de este Evangelio. No podemos hacer otra cosa que regocijarnos en la victoria y en la nueva vida que solo tú puedes darnos, que tú nos has dado, al hacernos semejantes a ti, no solamente en tu muerte, sino en ser levantados para la nueva vida. Tener una esperanza de que la muerte ha sido vencida y de que este cuerpo natural no nos contiene,
y que tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste, por beber la copa, por beber aquella copa, por ser obediente a la voluntad del Padre, por enseñarnos lo que significa vivir para Dios. Gracias, porque no es nuestro sino es tuyo. Es tu gracia, es tu regalo, es tu favor, es tú obrando a favor nuestro. Perfecciona la obra que has empezado en nosotros e inicia obra de salvación. Si hubiera aquí alguno que permanecía condenado, que fue alumbrando del Evangelio a su vida. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Puede usted dar un aplauso a Jesús? Un aplauso al Señor. La gloria es para Él, porque nos ha redimido, porque es digno de redimirnos, el Cordero que fue inmolado. Gracias. Dios les bendiga.